Santo y bendito sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo y bendito tú eres Cristo. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Mi alma te bendice y te alaba, mi Dios. Oh, glorificado sea tu nombre, mi Dios. Santo y bendito sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo y bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Santo, 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 tú eres mi Dios. Oh, bendecido sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Poder vencer. Mano, Señor, sobre mí. Poder vencer. Santo tú eres mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo y glorioso tú eres, mi Jesús. Oh, gloria a ti, mi Cristo. Oh, gloria a ti, mi Jesús. Oh, santo tú eres, mi Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Dame fuerza para poder vencer. Dame fuerzas para yo vencer. Santo y bendito tú eres, mi Cristo Jesús. Mi alma y todo mi ser te alaban, mi Dios. Santo tú eres, mi Cristo. Muy bendecida noche para los que se estén conectando.
María Rodríguez, Dios te bendiga. Aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que se conecten por medio de esta transmisión, o ya sea por reproducciones, o aquellos que lo vean por el canal de YouTube Tiempo de Adoración Ángel Luis Tapia Machicote. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente vengo con otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es un ministerio. O sea, Dios nos da ministerios a cada uno de nosotros, pero hay un punto bien importante en cuestión de los ministerios. Dios vino al mundo a salvar a la humanidad, a librarnos del pecado y de la muerte. Pero Dios nos envía a nosotros a que nosotros no acusemos, más que señalemos lo que es el pecado. Y ya mismo voy a entrar por esa parte debido a que hay muchas personas hoy en día que piensan que una persona que sea espiritual a otro que sea una persona de fe y que no le puede decir o señalar un pecado. El pecado hay que señalarlo. Eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. No a juzgar a nadie, que quede claro, pero sí tenemos que señalar al pecado. Y en una parte aquí de varios versículos que yo encontré, que de unos cuantos que hay más, acerca de lo que es el señalar el pecado de un hermano. No es para herirlo, no es para dejarlo en el piso, es simplemente para levantarlo, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestros ministerios. La cita bíblica se encuentra en Segundas de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amado Padre Celestial, te doy gracias, gloria, honra y honor, Padre, por este mensaje que tú has puesto en esta noche para este servidor. Traerle, Padre Santo, a cada uno de los que vayan a conectarse, aquellos que se vayan a escucharlo por medio del canal, o ya sea, Padre Celestial, por reproducciones. Padre, que sea usted que esté llevando este mensaje y que no sea yo. Ponga palabras en mi boca, Padre Celestial, y que no sean palabras humanas quien hable en esta noche. Que sea usted, mi Cristo amado, poniendo las palabras a según te entienda, Padre Celestial, para el entendimiento, Padre, y para que entendamos que nosotros velamos por cada uno de nuestros hermanos. Padre, con carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. En este versículo que yo he leído, aquí simplemente el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo de que sea valiente. ¿El por qué? Porque la iglesia donde estaba Timoteo, era una iglesia de pecado. Habían sinnúmero de situaciones que surgían, tanto como en la iglesia de Esmirno, la iglesia de Tesalonicenses, etcétera, etcétera.
Pero aquí el apóstol Pablo le está exhortando con frecuencia a Timoteo para que fuera valiente y actuara. La acción es bien importante en esto del evangelio, porque nosotros tenemos que actuar con diligencia, como nos dice el versículo. Nosotros tenemos que actuar cuando vemos a un hermano que esté pecando. Se supone que uno llame a ese hermano a solas y que lleve a una persona o dos para que se sepa lo que se va a hablar en ese momento. Pero tiene que ser palabra edificativa, tiene que ser palabra que no hiera al hermano. Si con esa forma no da resultado, pues nosotros lo podemos hacer con la iglesia, el pastor. En una ocasión me sucedió, fíjense, y yo no le dije nada a la persona, me mantuve en silencio. Cuando lo vi en la iglesia, el pastor terminó de predicar y yo le dije: pastor, yo quiero hablar con usted, pero con esta persona también. O sea, hay veces que hay personas que con su poca ignorancia o que no todavía tienen el conocimiento básico de lo que es la palabra del Señor, pueden ofender a otras personas. Pero hablamos y se resolvió la situación. Pero en este leído, eso es lo que el apóstol Pablo le estaba exhortando a Timoteo, de que fuera valiente, que no tuviera miedo, que abriera su boca, porque nosotros, cuando estamos dirigidos por parte de nuestro Señor, estamos cobijados desde la cabeza hasta los pies. Pues aquí él le exhortaba a Timoteo que fuera valiente y actuara. Pero antes de estos dos capítulos y versículos, vamos a ir al capítulo 2, versículo del 3 al 5. Miren cómo dice este versículo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino el que lucha legítimamente. O sea, aquí el apóstol Pablo alerta a trabajar duro y a resistir por el servicio del Señor. Pero si entendemos lo que nos dice versículo por versículo, tú, ya aquí está empezando con nosotros, que nosotros sufrimos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Sí las pasamos y sufrimos y las pasamos, y hay personas que casi siempre están mirándonos, viendo qué nosotros hacemos, cómo nosotros actuamos. Pero no nos olvidemos que cuando estamos en nuestro culto oculto, son cosas diferentes. Pero siempre se ha dicho que cuando uno está en lo oculto con el Señor da a reconocer a la persona en público. ¿Qué es lo que es la persona? ¿Cómo la persona actúa? Pero aquí Pablo estaba identificando todos esos potenciales que este joven tenía, porque Timoteo era un joven, supuestamente, si no me equivoco, de 20 y pico de años. Pero esa es la juventud de hoy en día, que se está levantando y se levanta para llevar lo que es el poder de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nosotros, siendo militantes de Dios, nosotros no podemos acogernos
a las cosas de la vida, a las cosas que es del mundo, porque el mundo y las cosas de Dios no son compatibles, no mezclan, porque por eso la palabra de Dios nos dice que no es el mundo nuestro hogar, porque en gloria tenemos una mansión. Allá es que están las patrias celestiales esperando a todo aquel que milite por medio de la palabra de Dios. Y también dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos es para agradar al Señor. Es para que el Señor se manifieste en poder y con gloria. Por eso estas cuestiones de los ministerios hay que tener a veces mucho cuidado. Hay que tener cuidado en muchas ocasiones. Este servidor lo acoge a cada rato. No sé si ven un silencio de momento y es que en mi mente yo digo, Señor, dame la palabra adecuada. Es que no podemos ofender a las ovejas. No podemos lastimar a las ovejas. Tenemos que pensar diligentemente. Por eso el versículo 15, así lo dice bien claro. Procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado. Porque el hombre no puede aprobar al hombre. El único que aprueba al hombre es nuestro Dios. Que Él es el único que nos mira en el oculto, que Él es el único que sabe lo que cada uno de nosotros hacemos. Y Él se agrada, pero cuando viene la bendición, esa es la manifestación de las cosas que nosotros hacemos en nuestro oculto. Pero también de las cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios. Ya sea en la iglesia, ya sea ministrando en las calles, ya sea llevando un tratado, ya sea yendo a un hospital. Todas esas cosas son ministerios de Dios. Y si todos nosotros entendemos cuál es el propósito de los ministerios, pudiéramos entender una cosa, que hay que vivir solamente para Dios, que hay que vivir solamente para Jesús. Y no estoy hablando en cuestión de que una persona no pueda tener una familia o que una persona deje de tener una familia. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando simplemente lo que Dios nos da en gracia y lo que Dios acoge para cada uno de nosotros cuando tenemos nuestros ministerios. Y dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta. Miren, un atleta para un maratón o ya sea una carrera de resistencia que son 100 y 200 metros o ya sea una carrera larga, se tiene que preparar. Tiene que tener una preparación para que tenga resistencia. Tiene que tener una preparación para que por lo menos llegue a la meta. Porque esto del evangelio es como un maratón. Nosotros salimos, seguimos, tenemos que seguir hacia adelante de pie y buscando del poder del Señor. Y también el que lucha como atleta, pero miren cómo dice después, no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí ya nos vamos a la parte espiritual. No vamos a ser coronados si nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si Dios quiere que nosotros vayamos aquí, allá vamos. Si Dios quiere que nosotros le ministremos a cualquier persona que se encuentre en la calle, pues tenemos que hacerlo. Y todas esas cosas son las que nos hacen ser legítimos de Dios. Pero tenemos que trabajar para la obra de Dios. Pablo exhortaba a Timoteo para que se esforzara, para que siguiera fuerte y valiente, que no se desistiera, porque estaba bregando con una iglesia que era una iglesia que estaba, decir pecado, pero también decir en desobediencia.
Porque esa es otra de las cosas también bien importantes, que nosotros tenemos que ser fieles y obedientes a Dios. Pero Pablo le alentó a trabajar y a resistir para el servicio del Señor, presentándote a Dios aprobado. Miren, esto es bien importante, porque es triste que Dios nos dé algo a nosotros en nuestras manos y que nosotros nos desalentamos. Como aquí por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo que fuera valiente, que no se desanimara, que siguiera hacia adelante, que dijera lo que tenía que hacer porque Dios estaba con él. Timoteo, Dios estaba con él en todo momento. La convicción de Timoteo, siendo un joven, él desde jovencito era fiel a Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos, seguir siendo fieles a aquel que nos llamó a cada uno de nosotros para trabajar para su gloria, para trabajar para su amor, porque Dios es amor, y no nada más porque sea Dios amor, porque abajo dice también el fuego consumidor, pero el amor de Dios abarca todo lo que hay en el universo. Por eso, cuando nosotros hagamos algo, tenemos que hacerlo por amor y con amor a Dios, primeramente, y luego amor para el prójimo, aquel que necesita la mano, aquel que necesita una palabra de aliento, aquel que necesita poder del Espíritu Santo, por presentarse a otras personas aprobados por Dios. Aquí él estaba exhortando a Timoteo que a pesar de que en esa iglesia él tenía que ir, y también si veía a un siervo de Dios, véngase un pastor, véngase un diácono, véngase quien sea, y si está fallando, llevarle la palabra. Por eso aquí nos dice que él tenía que preocuparse mucho. ¿Por qué? Por presentarse a otras personas aprobadas por Dios. Hay veces que hay personas que dicen, tú no le puedes decir nada a tu pastor. Tú no puedes ofender. Pero si tu pastor está haciendo algo incorrecto, el deber de nosotros, porque el pastor sigue siendo un hijo de Dios también. Lo único que es una persona puesta por el Señor. Pero hay veces que hay personas que dicen, yo no me atrevo a decirle no al pastor porque mira que ese es santo. Todavía no hemos sido santos completamente. Estamos viviendo una santidad. Estamos trabajando con la santidad para poder alcanzar la santidad en llegar a donde está nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que todavía vivimos en carne de pecado. Pero si usted ve a su pastor, usted ve a alguien que está fallando, tampoco es que se lo va a decir así directamente y delante de la gente. No, usted lo llama aparte. Y con todo el respeto de ser un pastor, usted le explica la situación. Se supone que ese pastor entienda el por qué se le está diciendo las cosas. Acuérdese, cuando usted está trepado en la tarima, cuando usted está trepado en el púlpito, todo el mundo lo está mirando. Y usted no, que a veces no ve a casi todo el mundo, pero hay ojos que lo están mirando. Entonces, esa es una de las partes que el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo. Pero, aunque había un lugar para esto en su ministerio pastoral, ¿estamos entendiendo ahora? En el ministerio pastoral suceden estas cosas. Pero es que uno tiene que adaptar y hacer
la voluntad de Dios, dirigidos por Dios. Porque no es que vamos a lo loco, mire pastor, venga acá que... No, eso no funciona de esa manera. Funciona de la forma en que Pablo le está diciendo a Timoteo, que tenía que ser fuerte y valiente, pero a la misma vez que sea por Dios. Que sea la cosa dirigida por el Señor, porque todo lo que nosotros hacemos dirigido por medio del Señor prosperará. Todo lo que nosotros hacemos dirigido por el Señor educará si estamos delante de la presencia del Señor. Pero su primera preocupación debía ser presentarse a sí mismo aprobado. Nosotros somos los que tenemos que presentarnos delante del Señor, pero primeramente que seamos aprobados. ¿Cómo nosotros vamos a ser aprobados? ¿Cómo nosotros entendiéramos que somos aprobados? Porque estamos o hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros todos los días se predica, si nosotros todos los días ayunamos, vamos a decir... Yo todos los días no lo hago, pero sí en la semana cojo mi tiempo. Pero si hacemos lo que es la voluntad del Señor, estamos aprobados y seremos aprobados por parte de Dios, pero no por la gente. Acuérdense lo que estaba diciendo al principio, lo que nosotros hacemos cuando estamos en nuestros ocultos, solamente lo ve Dios. Y aquí Pablo está diciendo que se presente a sí mismo aprobado a la gente, sino a Dios, no a la gente, no al que nos está mirando. Siempre nosotros tendremos críticos, siempre nosotros tendremos alguien que nos señala, pero ahí es que está lo que se llama el tener mansedumbre de Dios, porque Dios con su misericordia, Él nos cuida, Él nos ayuda, Él nos libra y no dejará que nadie toque nuestras moradas. Así es el Señor, así es el Cristo que nosotros conocemos hoy en día, porque trabajo de ser pastor como un concurso de popularidad. Ser pastor no es fácil, pero hay pastores que ni oran, hay pastores que pastorean, vamos a decirlo así, en vez de ovejas, cabros. Hay pastores que no están pendientes a lo que es su congregación. Pero acuérdense bien claro, de todas estas cosas llegará el momento que Dios pida cuenta a cada uno de nosotros, ya sea en los ministerios, ya sea en los pastorados, ya sea la posición que Dios le dé a uno, porque uno no tiene que ponerse mismo las posiciones. Dios es el que sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Yo nunca me estoy con que el evangelista más chicote. A mí me lo dicen, pues yo digo gloria a Dios, porque cada cual reconoce lo que hace cada cual. Muchos me dicen pastor, gloria a Dios también, porque hay que trabajar para el Señor, que es lo más importante. Por eso en Mateo nos dice que cuando estamos en el ayuno, Dios nos da a reconocer en público. Por eso cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, por eso cuando nosotros nos sometemos al Señor, por eso cuando nosotros buscamos del poder que viene de allá arriba del cielo, el hombre no tenemos que darle a demostrar nada, porque Dios mismo nos da a demostrar a cada uno de nosotros en público. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos llenamos y buscamos de parte del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser demostrados por parte de Dios. Y las personas son los que nos van a ver. Pero nosotros no tenemos que hacer las cosas para quedar aprobados por la gente.
No, porque la gente no da salvación. Quien da la salvación es Dios. Nosotros no podemos acusar a nadie, porque el único que acusa es Dios. Pero sí podemos señalar el pecado, porque de ahí es que viene el fundamento y el crecimiento de una iglesia que se fortalezca en Cristo Jesús. Y ese es el propósito de nosotros, ser aprobados por Dios, sino más bien tener un llamado de fidelidad a Dios. No tenemos que ser un pastor, no tenemos que ser un evangelista, no tenemos que ser un profeta, no tenemos que ser un apóstol, no tenemos que ser un maestro. Más bien, tener un llamado de fidelidad a Dios. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Si nosotros le somos fiel a Él, Él será fiel para con también nosotros. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos, nosotros no tenemos que desesperarnos, porque tenemos un Dios que es el que vela por cada una de nosotros. Pero como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Miren, la obra de Dios. Muchas personas se avergüenzan en irle a llevarle la palabra, ya sea un adicto, porque lo primero que piensan, por eso es que miren, es bien importante que cuando nosotros vamos a ministrar específicamente, a bregar con estas clases de personas, el adicto, la prostituta, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ir preparados. Y de ahí es que sale que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos soldados de Dios. Nosotros somos militantes del ejército de Cristo Jesús. Pero como obreros tenemos que no avergonzarnos. Tenemos que ser firmes. Porque cuando Dios nos llama, Dios nos aprueba. Cuando Dios nos envía, Dios no nos deja caer en vergüenza. Y cuando nosotros somos llamados, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos que reconocer qué es lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. A mí me sacó del lodo pegajoso. A mí me libró de una silla de ruedas. A mí me libró de que estuviera muerto. A mí me libró de muchas cosas. Pues yo tengo que ser agradecido con Dios. Y tengo que darle agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y ese agradecimiento lo hago al servicio de Dios, sirviéndole, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Hay veces que no quisiera ni levantarme de mi cama, pero hay algo que me dice, levántate, es hora de hablar conmigo. Y hay que hablar con el Señor, porque Él tendría algo para nosotros. Él siempre tiene algo diferente, porque sus maravillas son nuevas cada día. Sus obras son maravillas para nosotros. Y si nosotros pensamos de esa forma y manera, podemos entender cuál es el propósito del Señor. Pues aquí Pablo le hablaba a Timoteo. Timoteo, un muchacho joven que diría cualquiera, pero ¿qué va a hacer ese jovencito? Pero no es que era joven. Timoteo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero Pablo fue dirigido por Pablo. Y Pablo pues entonces le llevaba la exhortación para que fuera fuerte, para que hiciera la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hacer su voluntad. Ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tenemos que aprovecharlo. Ya el tiempo se está acabando. Ya este mundo se está viendo tantas cosas que a veces uno se levanta y dice, wow, esto está ya a punto de terminar. Porque si nos metemos en el Apocalipsis, ya estamos viendo parte de lo que es el Apocalipsis.
Ya estamos viendo cosas que son reales, porque no son cuentos, porque nada en la Biblia es un cuento. Todo lo que habla la palabra de Dios es inspiración de Dios. Y así nosotros tenemos que llevar su mandato, obedeciendo, siéndole fiel a su palabra. Pero es vergonzoso hacer mal a un trabajo. Si Dios nos manda a hacer un trabajo, eso sería una vergüenza bien grande para nosotros. Y que luego sea examinado, porque Dios nos examina a cada uno de nosotros. Cada día, en cada momento, en cualquier lugar que nos encontremos, Dios siempre nos está examinando. No nos olvidemos que Dios siempre está velando por cada uno de nosotros. Miren cómo dice en Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De lo que estaba hablando también al principio. Por eso es que Timoteo, Pablo lo enviaba para que hablara con aquellos que estaban haciendo las cosas que no eran de Dios, para que ellos entendieran. Porque hay veces que tú llamas a un hermano para corregir algo que uno ve en ellos y lo que hacen es que te insultan, lo que hacen es que te dicen que si tú eres un presentado, te dicen muchas cosas. Pero Dios cuando te dice, ves a aquel tiene algo que te está perturbando, pero que también tenemos que tener ojo de discernimiento para poder discernir todas esas cosas cuando hay personas en las iglesias que están haciendo no la voluntad de Dios. Porque la Biblia nos advierte que el trabajo del cristiano será examinado en todo momento, porque nosotros tenemos que ser aprobados por Dios. Nosotros todos los días tenemos que tener una aprobación de parte del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo nos diligenciamos? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros pensamos? Todas esas cosas Dios nos está examinando a cada uno de nosotros. Pero yo entiendo que ninguno de nosotros quiere ser desaprobado. Yo entiendo que tenemos que seguir hacia adelante buscando de Dios, buscando y haciendo la voluntad del Señor en todo momento. Ante el tribunal de Dios, de Cristo. ¿Qué nos dicen segundas de Corintios? Segundas de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De ahí es que viene la aprobación de Dios. Porque Dios mira las cosas buenas que nosotros hacemos. Y cuando nosotros somos bendecidos es porque Dios nos está recompensando. Pero también mira las cosas malas. Entonces, nosotros tenemos que todo el tiempo ser aprobados por Dios, hacer su voluntad. Pero es necesario, miren cómo dice la palabra con fuerza, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya dicho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Dios siempre estará mirando cada movimiento que nosotros hacemos, porque esto se explica mejor como un trabajo que no tiene razón de sentirse avergonzado. Nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes, porque cuando la palabra de Dios nos dice el cielo sufre de violencia y los violentos son los que lo van a arrebatar. Ahí no está hablando de fortaleza física, ahí está hablando que tenemos que ser fuertes en el espíritu, fortalecidos por el espíritu, donde Dios nos fortalece y nos llena a cada uno de nosotros con su gran amor, con su bondad y con su sabiduría. Porque cuando su trabajo está siendo inspeccionado, tenemos que dar el grado de aprobación para que el Señor nos mire. Pero que usa la palabra de verdad. Cuando nos dice al final del versículo 15 del capítulo 2, que usa bien la palabra de verdad, pues hay que hablar la verdad de la palabra. Porque cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra, entendemos que ahí es que se puede una persona llegar ese mensaje al corazón. Porque esa palabra tiene que tocar y trastocar el alma de la persona, que crea conciencia, que crea conocimiento, que crea voluntad para trabajar en la obra del Señor. Y en Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Jesucristo, en todo lo que sea de Dios. Pues tenemos que hacer su voluntad, tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto todavía ser un enfoque del arduo trabajo de Timoteo. Timoteo tenía que trabajar arduamente para llevar esa palabra y ese mensaje a ese lugar. Ahora, hay muchas veces que nosotros ni nos atrevemos cuando Dios nos envía a hacer el mandato de Él. Pero Él debía trabajar duro para poder usar la palabra de verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? Solamente en Cristo Jesús. Esa es la verdad, el pan de la vida, el pan de la necesidad. Porque tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Ese es el versículo 2. Dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De ahí es que viene nuestra fuerza. De ahí es que viene nuestro fortalecimiento. Por eso es que el cielo sufre de violencia y los violentos son los que lo arrebatarán. Aquellos que son violentos de espíritu, aquellos que tienen al Espíritu Santo en ellos, aquellos que el Espíritu Santo los guía, aquellos que el Espíritu Santo los mueve, aquellos que el Espíritu Santo le habla a su alma para que uno sea dirigido por medio de la parte espiritual, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto requiere y quiere decir que tenía que usar, saber la palabra que decía y la que no decía. Hay veces que nosotros tenemos que pensar cuando vamos a hablarle a una persona, especialmente a una persona que es de la fe. Nosotros tenemos que usar lo que es la inteligencia de Dios
para no ofender a esa oveja, para no agravar a esa oveja, para no herir a esa oveja. Pero todo, el Señor tiene el control de cada uno de nosotros. Cristo es el que nos lleva, nos conduce a la realidad. Pero como tenía entendida, para Timoteo no era suficiente saber algunas historias y versículos de la Biblia. Fíjense, esto es bien importante, bien importante. ¿De qué vale que usted se sepa toda la Biblia y no haga la voluntad de Dios? ¿De qué vale que usted se sepa versículo por versículo y no hace la voluntad de Dios? Por eso es que Dios quiere y nos ve a cada uno de nosotros y nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, que sigamos buscando, que sigamos luchando para alcanzar lo que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No voy a ser muy extenso, hasta aquí el Señor me dio la palabra, la deposité tal y como Él puso en mí. Así que sigamos hacia adelante, no nos rindamos, sigamos buscando del poder del Señor. Cada día que nosotros hagamos más su voluntad, Él más se manifiesta en gloria en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar por los que estuvieron presentes. También hay una persona que nos pidieron para hacer una cadena de oración. Yo les pregunto a mis hermanos que nos visitan todos los días y ven este programa, si quieren orar en el tiempo que estén orando, se acuerden de Julio César Rivera. Este varón es del Salvador. Él aceptó al Señor. Él tiene una historia no muy agradable en cuestión no de criminalidad, sino de que está ahora mismo bien enfermo y estuvo aquí muchos años solo, pasando una enfermedad. Pues él le escribió al el presidente del Salvador para que él lo aceptara allá. Gracias a Dios ya está con su familia allá en El Salvador, pero estamos pidiendo oración por su condición física que tiene él. Por Lucelenia Hernández también vamos a orar. Y por la madre de José Calo también vamos a orar. Por la familia de Madeline Torres. Seguimos orando, porque no podemos detenernos, hay que orar los unos por los otros, buscando y pidiéndole al Señor que el Señor siga dirigiendo nuestras vidas, que el Señor siga dirigiendo nuestros caminos, porque Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Dios sigue siendo bueno y será hasta la eternidad. Así que vamos a orar, amantísimo Padre Celestial. Oh Santo tú eres, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por este mensaje que tú me has dejado depositar, Padre, una corta reflexión. Teniendo, por ejemplo, a Timoteo, un hombre joven, Padre Celestial, pero que estaba lleno de la palabra tuya, mi Dios amado. Padre, de igual forma venimos a pedirte por aquellos que están en necesidad, Padre Santo. Te presentamos, Padre Celestial, a Julio César, allá en El Salvador, Padre Santo. Padre, tú conoces la condición de este muchacho. Tú conoces la condición de este varón, Padre Celestial. Tú sabes las condiciones que él está viviendo, Padre Santo, donde la ciencia lo ha desahuciado, Padre Celestial, pero tú no has dicho la última palabra, Padre Santo, porque la última palabra la tienes tú, mi Dios amado.
Y mientras tanto, pues nosotros pedimos oración por sanidad para esta persona, Padre Celestial. Para este siervo tuyo, Padre Celestial, porque él aceptó que tú eras su único Salvador, Padre Santo. Y él aceptó, Padre Celestial, que solamente tú puedes hacer la obra en él. Padre Celestial, te lo ponemos en tus manos. Te presento a Lucelenia también, Padre Celestial. Te la presento, Padre Santo, esta pastora, tú sabes, por la situación de la caída que tuvo, Padre Celestial. Pero a la misma vez, Padre, tú le diste protección para que no hubiera nada de fracturas ni nada, solo son molestias, Padre Santo. Cuídala, protégela, guíala, Padre Celestial. Llénala de ti cada día, mi Dios amado. También te presento por la madre de José Calo, Padre Celestial. Padre, tú sabes la condición, una persona mayor ya, Padre Santo. Pero tú le diste vida, Padre Celestial, a Lázaro. Tú levantaste a Lázaro después de 3 días, Padre Celestial. Padre, tú puedes levantar a cualquiera de una cama, Padre Celestial. Tú puedes darle, Padre Celestial, sanidad a todo el que tú necesitas que tenga, Padre Celestial, y que necesite sanidad hoy en día, Padre Santo. Te presento a la familia de Madeline Torres, Padre. Bendícelos, guárdalos y cuídalos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre. Ahora te pido por cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos. Guárdalos, cuídalos. Mira tu servidor, Padre Celestial. Sígueme dando palabra cada día, Padre Celestial. Sígueme dando, Padre Celestial, lo que tú tengas que darme, Padre Santo. Gracias te doy, mi Cristo amado Jesús. Gracias te doy, mi Padre Celestial. Gracias te doy, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. No estábamos seguros si mañana va a estar la hermana de El Salvador con nosotros, la hermana Merlín. Me dijo que me dejaba saber porque su padre pues volvió a recaer. Y hay que llevarlo a una cita, si no me equivoco, mañana. Pero me dijo y me mandó un tema ya, que si Dios lo permite, pues me deja saber en la mañana. Así que ya sabemos que primeramente Dios, quien podrá estar con nosotros, es la hermana Merlin. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo.